Hace unos años, en el marco de Derecho Administrativo, me explicaban la administración institucional española en general y la tipología de las entidades públicas en concreto. Brevemente voy a enunciar algunas de estas figuras. En primer lugar, describir los organismos autónomos, personificaciones administrativas e instrumentales a las que se confía la realización de funciones de intervención, prestación y promoción de servicios en régimen no empresarial y por lo tanto con sujeción al derecho administrativo. Por su parte, las entidades públicas empresariales son organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación y que se rigen por derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de potestades administrativas, en aquellos otros aspectos previstos en los estatutos o en la propia ley. En cuanto a las agencias estatales, constituyen una nueva forma de personificación instrumental jurídico-pública, definidas como entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Siguiendo con la tipología, junto a las formas instrumentales de derecho público, las administraciones territoriales han utilizado también desde hace largo tiempo formas de personificación del derecho privado. La más importante, la sociedad mercantil. Por un lado, las sociedades del Estado, definida como aquellas en las que la participación directa o indirecta en su capital social sea superior al 50%. En línea similar se encuentran las sociedades de las comunidades autónomas, previsión contenida en diversos estatutos de autonomía, regulada a su vez por respectivas leyes de administración y gobierno de las comunidades autónomas, donde con carácter general el régimen jurídico y el concepto son idénticos a los de las sociedades estatales. Y por otro, las sociedades de los entes locales, como última forma de gestión directa de los servicios públicos tipo sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. Para el caso de las fundaciones públicas, estas son creadas por la Administración u órganos constitucionales bajo la forma de fundaciones privadas, reguladas por la Ley 50/2002 de fundaciones, debiendo tener sustancia fundacional, patrimonio adscrito a un fin concreto y forma privada de fundación. Finalmente nos encontramos con la administración institucional de naturaleza corporativa, es decir, personalidad jurídica creada por la asociación de dos o más entes públicos para el desarrollo de una función pública de interés común de los asociados o de una actividad de interés general, recurriéndose a una forma jurídico-pública de personificación, mancomunidades, consorcios, y en pie de igualdad, dando lugar a una entidad común, lo que permite distinguirla de los entes instrumentales propiamente dichos. En 2014 reflexionaba acerca de que el derecho administrativo en España se estaba transformando debido a dos factores. El primero tiene relación con la ruptura de su carácter estatutario, al extenderse la aplicación a otros entes distintos de las administraciones públicas, ya sea el Tribunal Constitucional, la Corona, el Defensor del Pueblo, que aunque son órganos independientes del Gobierno, no poseen su propia administración de gestión, por lo que en el ejercicio de sus funciones se rigen por el derecho administrativo. Segundo factor que empuja a la transformación de este derecho público es la huida de la administración del derecho administrativo al derecho privado. El derecho administrativo es rígido, garantista y trata de controlar a la administración. Pero hay ocasiones en que el político o el legislador piensa que ésta necesita un proceso más flexible, por lo que tiende a huir al derecho privado. El ejemplo que se nos ponía era recurrir a empresas privadas para desempeñar unos servicios que originariamente eran propios de las administraciones públicas. Esa evasión hacia lo privado desnaturaliza el carácter público y se da pie al fraude, la prevaricación, al diluirse el control que el derecho administrativo puro provee. Todo lo anterior lo digo para preguntarme si en referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas de España, las entidades públicas se encuentran exentas o no.
El artículo 31 quinque del vigente Código Penal español se refiere a las personas jurídicas efectuadas del régimen de responsabilidad penal e incorpora el contenido del apartado quinto del anterior artículo 31 bis con algunas modificaciones. La primera modificación del artículo 31 bis procede de la Ley Orgánica 7/2012, que reformó el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la seguridad social, que según la Fiscalía General del Estado fue aprovechada en su tramitación parlamentaria para eliminar del listado de sujetos excluidos a los partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicatos, así como las fundaciones y entidades con personalidad jurídica que se consideren a ellos vinculadas, si bien no están obligados a establecer programas de prevención. Pero el artículo 9 bis de la Ley Orgánica 8/2007 expresamente obliga a los partidos políticos a adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal. Respecto a la administración pública, la Fiscalía la clasifica en tres sectores: el sector público administrativo, el sector público empresarial y el sector público fundacional. En el sector público administrativo se encuadran los organismos autónomos, las entidades estatales de derecho público, entre ellas algunos de los llamados organismos reguladores, y los consorcios que hablamos antes. La referencia legal a aquellas otras organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas permite incluir todo el sector público administrativo. En cuanto al sector público empresarial, la Ley Orgánica 1/2015 reconoce la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas, si bien limita las penas que le puedan ser impuestas a las previstas las letras A y G del artículo 33.7 del Código Penal, esto es, la multa y la intervención judicial. Al referirse a las sociedades mercantiles públicas y no solo a las estatales, quedan incluidas las constituidas por las comunidades autónomas y las entidades locales. Para que sea aplicable esta cláusula limitativa de las penas a las sociedades mercantiles públicas, es necesario que las mismas ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Aunque no aparecen expresamente mencionadas, deben considerarse igualmente exentas de responsabilidad las fundaciones públicas integradas en el sector público fundacional, dado su sometimiento al derecho administrativo, aun cuando llevaran a cabo ciertas actividades con fines lucrativos, mientras siguieran atendiendo necesidades de interés general, serán consideradas organismos de derecho público. Lo anterior es extensible a las fundaciones del sector público autonómico, respecto de las que cada comunidad autónoma tiene su propia regulación, así como el marco local. Respecto a los colegios profesionales, para la Fiscalía, estos no encajan en ninguna de las categorías mencionadas en el artículo 31 quinquies, sin que quepa, en este caso, hacer una interpretación claramente extensiva de las personas jurídicas excluidas, entendiéndose que el ejercicio de potestades públicas de soberanía o administrativas no resulta aplicable a entes de naturaleza asociativa privada como los colegios profesionales, las cámaras de comercio, los sindicatos o los propios partidos políticos. Finalmente, resaltar la excepción al régimen de exclusión de las sociedades mercantiles públicas, que se refiere a las estructuras jurídicas creadas por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventualidad responsabilidad penal. La norma exige que la sociedad se haya constituido especialmente para ese fin determinado o pensado para esa situación concreta, por lo que la ilegalidad sobrevenida de la sociedad no será relevante.